Bueno chicos, como les prometí, vamos a empezar con los resúmenes en video de y análisis de sistema 2021. Empezamos con los conceptos iniciales, que fue la primera clase con contenido que tuvimos, y empezamos a hablar en esta clase sobre los conceptos básicos. Como yo les comenté, soy un gran creyente en construir desde la parte más básica, con lo cual empezamos a hablar inicialmente de lo que es un sistema. Empezamos a ver ejemplos de sistemas, por ejemplo, sistemas planetarios, bancarios, numéricos, etcétera, ¿sí? Y donde empezamos a ver que tienen elementos individuales, que llamamos componentes, que trabajan en forma conjunta para lograr un objetivo, ¿sí? De esta manera empezamos a ver al sistema como esos componentes que interactúan dentro del ámbito del mismo para lograr ese objetivo y se pueden llegar a interactuar con otros sistemas. Hablamos también de que no tenemos que limitarnos cuando hablamos de un sistema, sobre todo un sistema informático, de los componentes, reducirlos únicamente a hardware y software, sino que tenemos que acordarnos también del componente humano, básicamente la persona que va a interactuar, la persona que va a usar, el actor con el cual vamos a estar interactuando en definitiva, ¿sí? Y esto es muy importante porque este es un punto perdón, que muchas veces nos olvidamos desde el punto de vista técnico de considerar, porque siempre pensamos en cuestiones de hardware, software, a veces en procesos, empezamos a ver cómo van a funcionar esos procesos, esas actividades, y nos olvidamos de la persona que interactúa para poder acceder a esa funcionalidad, ¿sí? Y esto es importante no olvidar. La integración del componente humano es muy importante porque en definitiva, para que la interacción entre el actor y el sistema ocurra, este actor tiene que tener un conocimiento del sistema, un conocimiento del proceso y del servicio o producto con el cual va a estar trabajando dentro de ese sistema. Entonces, a veces tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que el usuario no sea la persona que conoce tanto. Usualmente nos relacionamos con una parte interesada, con un especialista de negocio que nos va dando los requerimientos, y nos olvidamos que el usuario final no es necesariamente esa persona, con lo cual tenemos que tener en cuenta esto cuando empezamos a diseñarlo, cuando empezamos a ver cuáles son las interacciones que va a haber, cómo se va a poder acceder, etcétera, ¿sí? Hablamos también de tipos de sistemas, donde vimos sistemas de procesamiento de transacciones, donde las transacciones normalmente de tipo comercial entran, se van procesando, se van generando los distintos documentos, los distintos procesos que son necesarios. Sistema de automatización de la oficina, muy fácil de reconocerlo, así que realmente casi la mayoría está migrando a la nube hoy por hoy. Sistemas de trabajo del conocimiento, por ejemplo, knowledge bases, sistemas de administración de aprendizaje. Sistemas de información gerencial, tenemos varios, ¿sí? Por ejemplo, si bien es más tirando para el lado de desarrollo, pero por ejemplo Jira se puede usar para eso, para generar los reportes. Sistemas de apoyo a la toma de decisiones muy relacionados, pero generalmente más a la generación de reportes más avanzados, business intelligence, por ejemplo. Sistemas expertos, suelen ser sistemas que están customizados o se hacen para elementos o procesos muy particulares, ¿sí? Muy específicos. Aplicaciones de comercio electrónico y sistemas web, bueno, hoy por hoy con todo el tema de la pandemia han crecido bastante. Sistema de depuración de recursos empresariales, clásico ERP, que brindan administración desde inventarios hasta lo que es la contabilidad del sistema o de la empresa, ¿sí? Además, habíamos dicho, estos tipos de sistemas solamente los enumeramos, hay más tipos de sistemas, los pueden ver en el libro, pero inicialmente estos serían quizás los que usualmente uno más se encuentra. También vimos cómo clasificar los tipos de sistemas de acuerdo a su estado, donde teníamos sistemas que estaban iniciándose, que eran los startups, ¿sí? Que son sistemas que empiezan o se conciben inicialmente y empiezan a desarrollarse. Sistemas en funcionamiento, ongoing systems, también es otra categoría donde tenemos sistemas que pueden estar hechos en plataforma propia, usualmente una startup que tuvo éxito, plataforma heredada, usualmente una empresa grande que compró una startup, ¿sí? Y una plataforma múltiple o híbrida donde tenemos una combinación de una plataforma propia y plataformas heredadas, que suele ser de hecho bastante común, sobre todo en empresas más grandes.
Seguimos hablando de los conceptos básicos, y de los conceptos básicos de análisis en este caso, donde empezamos a ver cómo en realidad el análisis es un proceso que hacemos en el día a día. Dimos el ejemplo de analizar un partido de fútbol, ¿sí? Donde veíamos el problema, que es ganar al equipo oponente, componentes, los jugadores, la cancha, ¿sí? La interacción que tenemos entre esas partes, y cómo es la resolución, que en definitiva es el trazado en este caso de la estrategia para poder justamente resolver el problema, que es ganarle al oponente, ¿sí? Con lo cual los procesos de análisis, si bien no los hacemos formalmente, es algo que hacemos constantemente, incluso muchas veces sin darnos cuenta. Cuando hablamos de análisis en un sistema informático, estamos hablando también del proceso donde entendemos el problema, ¿sí? Que en muchos casos se reduce a relevar requerimientos y hacer las especificaciones funcionales. Empezamos a identificar los componentes que van a armar o van a componer, valga la redundancia, ese sistema. Vemos cuáles son las personas que van a usarlo, ¿sí? Identificamos esas interacciones que va a haber entre los componentes que detectamos, el componente humano también. Y finalmente con eso empezamos a hacer especificaciones, empezamos a hacer ya el desarrollo de cómo va a funcionar ese sistema, inicialmente a nivel funcional, ¿no? Entender el problema es clave porque es en definitiva lo que nos permite seguir adelante bien con el proceso de resolución, con el proceso de relevamiento de requerimientos, con el proceso de especificaciones funcionales. Y para esto tengo que entender bien el contexto de ese sistema, el contexto del negocio en muchos casos, ¿sí? El contexto del problema en sí, cuál es el proceso que voy a estar automatizando, ¿sí? Después ver si tenemos soluciones existentes, porque muchas veces conviene quizás implementar algo o ajustar algo que ya exista. Después identificar las dimensiones del problema, y esto viene a raíz de, por ejemplo, si vamos a resolver o vamos a automatizar un proceso que ocurre una vez cada millón de casos, ¿sí? Quizás no es tan importante hacer la automatización en ese caso porque el costo de automatización es mucho más caro que seguir haciéndolo en forma manual. Viceversa es el caso en el cual estamos automatizando algo que realmente ocurre constantemente. Entonces, esa es una de las dimensiones que podemos ver, la probabilidad de ocurrencia, cuántos son los casos que vamos a tener, y eso nos da también la cantidad de usuarios que van a usar esa aplicación. Todo eso nos va a empezar a dibujar una imagen de la dimensión del problema que estamos enfrentando, ¿sí? Una vez que identificamos componentes, ¿sí? Es muy importante quizás empezar a anotarlos, ¿sí? Aunque sea en forma preliminar, ver cómo se van componiendo, si hay subcomponentes correspondientes a los componentes que yo ya identifiqué, y de esa manera ya voy viendo cómo se va estructurando todo ese sistema, si bien en forma inicial. Una cosa que es extremadamente importante de definir, y esto se los comenté en clase y de hecho hice bastante énfasis, es el alcance del sistema. ¿Qué queremos decir con alcance? Hasta dónde el sistema va a cubrir, qué procesos va a realizar. En muchos casos es incluso importante aclarar qué es lo que no va a hacer, de manera que yo empiezo a dibujar esa frontera correspondiente al sistema y lo que está por fuera del sistema, ¿sí? ¿Y por qué es importante definirlo esto muy bien? Porque muchas veces uno de los motivos por los cuales proyectos fallan es que ese límite no está bien definido y se empiezan a meter cosas que están por fuera del límite original, y obviamente esto hace que crezcan los tiempos, crezcan los costos, se cambien las prioridades constantemente, con lo cual tenemos un punto de falla muy grande. ¿Sí? Sin esa definición, sin ese límite que queremos poner, a veces podemos encontrarnos con este problema. Después finalmente hablamos de la necesidad del análisis, ¿sí? De este proceso de análisis inicial, no solamente empezarnos a lanzar a hacer el diseño técnico, porque es un proceso en el cual vamos a hacer esta recopilación de requerimientos, vamos a ver requerimientos más detallados en varias clases de hecho, y a partir de ahí empezamos a hacer especificaciones y eso nos va dando la posibilidad de priorizar y finalmente empezar a trabajar en forma ordenada. Sin este proceso de análisis, ¿sí? Todo lo que es la posibilidad de planear cualquier camino para poder realizar estas tareas es inexistente, ¿sí? Con lo cual estamos muy cerca de fallar en un proyecto que no tenga un análisis bien hecho. Bien.
Estos fueron los detalles principales en la clase de conceptos básicos. Como siempre, les voy a subir otro video sobre las siguientes clases y nos estamos viendo en la clase virtual por Google Meet. Hasta luego.